Listos, ya estamos. Bienvenidos a nuestro primer Frogging Live del año, de este 2018. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y ahora me toca el turno de presentarme. Ya me habían visto en los videos pasados, si habían tenido oportunidad de ver los videos pasados, me habían visto que había estado entrevistando personas y así. Bueno, pues mi nombre es Elisa María, Elisa me dicen, o Eli Torres, Eli Torres me pueden decir. Soy la fundadora de Frogging English for Kids y habíamos estado haciendo videos con temas interesantes para ustedes, pero dentro de la retroalimentación que nos daban ustedes, ya sea a través de inbox o de correos electrónicos, era que querían conocer un poco más cómo había iniciado Frogging, cómo es que había iniciado, en dónde, cómo los niños pueden aprender jugando, por qué 8 niños por salón y varias dudas. Entonces quiero iniciar el año, deseándoles un muy feliz año para todos y aparte compartiendo un poco de cómo inició Frogging, cuál ha sido el avance de Frogging y cuáles son las características principales que tenemos como Frogging. Entonces, bueno, pues iniciamos. Ya están ahí, espero que ya estén conectados. Estamos, si tienen alguna duda me la pueden hacer ahí y aquí está mi hija, que es la que me está ayudando a responder las preguntas o a grabar o cualquier detallito. ¿Ok? Entonces, bueno, pues iniciamos. Les quiero platicar un poco de cómo inició Frogging. Todo esto inició desde 1993. Inicié a dar clases en la cochera de mi casa. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, regresé, aprendí inglés y empecé a apoyar a niños en sus tareas y en su escuela con los temas de inglés. Empecé en 1993 en la cochera de mi casa y empezaron cada vez a ir más niños y yo me daba cuenta que lo que sucedía era que a los niños no les gustaba el inglés, no les gustaban las clases de inglés, como que decían, ¿para qué me va a servir esto? Entonces yo dije, bueno, tengo que pensar en una forma que me ayudó a mí a aprender inglés, porque yo aprendí inglés hasta ya que fui más grande, hasta que estuve en prepa. Pero yo decía, qué ventaja aprenderlo desde chiquito, porque el acento, el oído, lo tienes, está más abierto, es más fácil que aprendas a pronunciar correctamente, tienes mejor retención. Hay muchas cosas que tu cerebro está ahorita justo apenas descubriendo y dije, bueno, pues a través del juego descubrí que en ese tiempo estaba estudiando a la par que estaba trabajando, entonces conforme iba estudiando me iba dando cuenta y me iba interesando mucho sobre el desarrollo de los niños, todas las conexiones que ellos hacían desde que eran pequeños, cómo estimular y cómo motivarlos a que aprendieran, porque si ellos estaban motivados y a ellos les gustaba aprender, ellos iban a aprender. Entonces fue que empecé a introducir ciertos juegos y ellos empezaban a decir, ay, pues me gusta. Estuve ahí trabajando por 12 años. Primero empecé como clases de apoyo, ya después empecé como clases de inglés. En ese tiempo de esos 12 años, ya me casé, tuve a mis hijas y seguí ahí dando clases de inglés, pero ya cada vez tenía más niños. Entonces en el 2005, a insistencia de mi esposo, me dijo, oye, vamos a lanzarnos a otro local, o sea, ya no cabes, es solo un salón, estaría padre que vinieran más niños, que hubiera más maestras. Y en el 2005 fue cuando inicié mi primera escuela Frogging, que fue cuando nació Frogging realmente. Antes que eso era unas clases de inglés que yo daba, ¿verdad? Y con la misma forma de darlas, pero era solamente yo. A partir del 2005 ya se estableció como una escuela, como Frogging. De hecho, el logotipo, que aquí se los quería, ya con este logotipo, antes era otra rana, pero ya con este logotipo me lo diseñó una alumna que estuvo conmigo estudiando desde el 2005, desde el 94, 96, y ya cuando me establecí en el 2005, ella me lo diseñó. Esta ranita esta soy yo, o sea, el significado, esta soy yo, los 3 libros son mis 3 hijas, y las cejitas son las de mi esposo porque está cejoncito. Entonces, este es el significado del logotipo. El nombre de Frogging lo pusimos porque todo el mundo tenía como referencia. ¿A dónde vas a clases de inglés? A la escuela de la ranita, a la escuela de la ranita. Pues queríamos poner en el nombre algo que significara de rana, entonces se llama Frogging. De eso no tiene algún significado en especial, simplemente que es porque todo el mundo decía la escuela de la ranita.
Así fue como entonces iniciamos. En el 2005 empecé con 2 salones aquí en Monterrey, Nuevo León. Ay, no les había dicho, yo creo. Inicié aquí en Monterrey, Nuevo León. Yo soy de Monterrey, entonces aquí inicié. Después tenía 2 salones, después cada vez eran pues 3 salones. Al siguiente año renté el local de al lado y fueron 6 salones. Entonces así fue como iniciamos. De hecho, coordinadoras y maestras que trabajaron conmigo desde ese tiempo, desde el 2005, 2006, todavía estoy en contacto con ellos, con ellas. Abby, que es la directora académica ahorita de todo el sistema Froggen, ella inició conmigo desde el 2006, entonces ya tenemos como que toda la vida de conocernos. En el 2007 abrí el segundo local, como que dijimos, bueno, vamos a crecer. Venían niños de muchas partes, de muchos puntos de la ciudad. Entonces me decían, oye, es que debes de poner un Froggen por aquel rumbo, por este otro rumbo, más al norte, más al sur. Y fue que en el 2007 abrimos el segundo local. Después del 2007 dijimos, oye, a ver, ya hay muchos papás que vienen de muchas partes, nos preguntan mucho. La verdad veíamos el avance de los niños que era fantástico. Los niños estaban contentos, los niños estaban realmente hablando inglés. Que eso era lo que yo quería. No quería que fuera un inglés que fuera mucho de machete, que fuera que escribieran muchos verbos o muchas conjugaciones o mucho vocabulario. Quería que los niños hablaran, que los niños realmente pudieran ver, oye, estoy aprendiendo inglés, está difícil de pronunciar, pero oye, me sirve para comunicarme, me sirve. Entonces a través del juego era como ellos utilizaban lo que estaban aprendiendo, que eso era lo que a mí me fascinaba. Ya en el 2007... cuando abrimos la segunda sucursal, tuvimos que estandarizar ciertas cosas, la capacitación a maestra, los uniformes, cómo eran los salones de clases, los libros, porque todo lo iniciamos así desde el principio. Realmente la escuela de Froggen siempre fue pensada para niños. Siempre fue pensada las mesas, las sillas, todo era pensado exclusivamente para atender a niños. Porque es una etapa que, bueno, a mí me encantan los niños y aparte es una etapa donde puedes aprovechar mucho, les puedes llamar mucho la atención, los puedes motivar, ellos se emocionan y tú puedes ver la cara de ellos cuando están aprendiendo. Entonces, a partir del 2007 al 2010, esos 3 años que estuvimos operando 2 sucursales, dijimos, vamos a compartir esto con más personas. Había muchas maestras que conocimos en ese tiempo que nos decían, uy, es que me encantaría poder yo hacer esto más allá en esta otra ciudad, o tengo una prima que vino y yo le platiqué, una prima que vive en otra ciudad y dice que le encantaría podérselo llevar a su ciudad. Entonces, por 3 años estuvimos preparando todo para hacerlo franquicia y fue en el 2010 que iniciamos a vender franquicias. Mi esposo preparó los contratos, estuvimos con un equipo de trabajo haciendo libros, haciendo el material, preparando para que esto fuera una franquicia súper bien establecida, una franquicia con estándares de alta calidad a nivel internacional. No queríamos nada más quedarnos en Monterrey o nada más aquí, queríamos realmente crecer. Y fue así que en el 2010 abrimos las primeras franquicias, que fue Hermosillo, Metepec y la sucursal de Cumbres aquí en Country. Y en el 2011 San Luis Potosí, después Cancún y varias aquí más aquí en Monterrey. Y actualmente contamos con 32 escuelas. La escuela número 33 se abre el próximo mes de febrero en Guadalajara. Es la sucursal de Solares, de Froggen Solares. Entonces así es como hemos crecido. Y ahora eso es como fuimos creciendo, como desde la cochera fuimos documentando todo, viendo cuáles eran las ventajas. Bueno, terminé yo mi carrera, mis estudios. Me hice de un equipo que yo siempre les digo que me siento súper bendecida con todas las personas que he conocido y que me he topado en la vida porque son personas maravillosas. Ese equipo de trabajo me hizo que yo pudiera realmente establecerlo como una franquicia. Y ahora vamos a empezar con Froggen en sí, que me preguntan, oye, a ver, tengo aquí mi acordeón de las preguntas que me han hecho. ¿Por qué aprender jugando? ¿Qué es Froggen? Froggen es una escuela de inglés para niños donde los niños aprenden inglés jugando y aprenden inglés para que se puedan comunicar, el inglés de la vida diaria, el inglés que realmente les es útil para leer un libro, para ver una película, para platicar con alguien. Entonces, ¿por qué aprender jugando? Bueno, primeramente, ¿por qué aprender jugando? Porque es la forma natural de aprender. De hecho, no nada más de los niños, hasta nosotros de adultos. Empieza a ver la onda también ya ahorita de los Legos, aprender con Legos o
tratar de hacer equipos de trabajo con adultos utilizando ciertas actividades y dinámicas donde promuevan no nada más el estar sentado escuchando a la persona, sino el interactuar con otras personas, el pensar, el desarrollar un pensamiento crítico, de trabajar en equipo, todo eso. Entonces, jugar es la forma natural de los niños. Aparte, cuando tú juegas, se despiertan otros sentidos. No nada más el sentido del escuchar y del estar escribiendo, sino el sentido de déjame escuchar, déjame esperar mi turno, oye, tengo que poner atención y me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo para poder pasar al siguiente nivel o para poder hacer la siguiente dinámica. Entonces, esas habilidades extras en el juego son muy valiosas a la hora de aprender. La concentración, la memoria, el acordarte dónde estaba la pieza si estás jugando memoria, o qué es lo que me está diciendo la maestra sin tratar de traducir. Esas son otras de las ventajas de aprender jugando. Que los niños ya no tienen que estar, ¿qué estará diciendo la maestra? No la entiendo. Realmente los niños empiezan a ver cómo es el juego, empiezan a observar a su maestra o a su maestro, cómo va dando las indicaciones y ellos empiezan a entender. Entonces es como ellos aprenden inglés sin necesidad de traducción, que eso es una de las principales ventajas de aprender jugando. Otra de las ventajas es que es significativo para ellos. El que ellos aprendan algo jugando es lo que más se acuerdan. Yo tengo ya alumnos, pues ya tengo muchos años dando clases, entonces tengo alumnos que tienen ya 30 años, 25 años, y me los encuentro y me dicen, es que yo me acuerdo muchísimo del juego que nos ponías de los verbos, que teníamos que tener las cartas y que poner el verbo que seguía, pero yo tenía que pensar, ¿qué verbo tendrá el otro niño? ¿Qué verbo tengo yo? Entonces, eso es lo que más se acuerdan. Y así me aprendí los verbos, porque después yo en mi otra escuela que iba, lo seguí practicando y yo hacía esas mismas barajitas para acordarme. Entonces, el juego es algo que es significativo y que es algo que se les queda grabado. Aparte que es algo que pueden practicar en casa, porque es como les digo, a veces son juegos sencillos que ellos mismos dicen, oye, para aprender, otra materia, a lo mejor no inglés, otra materia, yo me acuerdo que aprendía muy bien inglés cuando me hacías tú las barajitas de colores. Me dicen, ¿te acuerdas que me ponías rojas y verdes? Y que yo las tenía que unir, que unas eran en presente y unas en pasado. Bueno, pues ahora sí me aprendo ciertos significados, o ahora estoy estudiando alemán y así es como también practico. Entonces son actividades y son situaciones que ellos pueden seguir practicando incluso ya cuando hayan salido de Freud. También al momento de jugar, ellos se relajan. Esa es otra de las ventajas de jugar. Como que cuando están, vamos a clase y están tensionados, pero empiezan a jugar y ellos empiezan a relajar. Al momento de relajarse, su cuerpo empieza a estar más en paz, más abierto a qué es lo que van a escuchar, más atentos, mejor concentrados. Entonces, por eso es que aprenden mejor. Esas son las principales ventajas por las que aprendemos jugando en Freud. Aprendemos jugando porque tiene beneficios, no nada más cognitivos, sino tiene beneficios donde ellos se sienten emocionados, y la emoción es una de las principales sentimientos que tienes que tener para aprender. Te tienes que emocionar, te tienes que estar contento, tienes que estar alerta, tienes que estar concentrado para aprender. Y todo eso lo puedes lograr a través del juego, que es lo que hacemos en Froggen. Pero después me dicen, bueno, pero ¿cómo es que aprenden? O sea, esos son los beneficios de aprender jugando, pero ¿cómo aprenden inglés mientras que están jugando? Porque de repente también vienen papás. Oye, es que me dijo mi niño que estuvieron jugando cartas durante la clase. Y pues si van a jugar cartas, pues digo, estoy aquí pagando para que venga a aprender. Y ya les explico. Sí, lo que pasa es que muchos de los juegos que tenemos son juegos de cartas, obviamente no las cartas normales, ¿verdad? Son unas cartas didácticas que hemos diseñado para que los niños aprendan. Ese juego de las cartas se llama Uno Verbs, por ejemplo. Ese es uno de los juegos que tenemos, donde es como el juego del uno que viene por colores, y entonces cada color tiene, por ejemplo, verbos en presente, en pasado, en gerundio, en pasado participio, y se les reparte a los niños del salón y pueden ir interactuando y jugando. Entonces es una forma de aprenderse los verbos irregulares en 4 diferentes conjugaciones, pero a través de un juego. Entonces sí, pues sí están jugando, pero están aprendiendo. Y lo que pasa es que, ¿por qué aprenden? Porque no se dan cuenta que están aprendiendo. Muchos niños es escuela, por ejemplo, nos toca que llegan los niños, te voy a llevar a una escuela de inglés.
Y empiezan a, lo traje a una escuela de inglés y el niño, no, yo ya no quiero más escuelas, ya estoy bien con la de la mañana, ya sé, sí me gusta. Y toman la clase de prueba y dicen, ay, no, es que esto es muy diferente a la escuela. Pues obviamente es muy diferente porque aprenden jugando. Los estímulos, ahorita yo estoy en mi oficina, pero por ejemplo, si estuviéramos en un salón de clases, la mesa es de color verde, la pared es amarilla, tiene pósters de colores todo alrededor. Eso hace que los niños se sientan en un ambiente como que entraron a un lugar diferente a su casa, a un salón de clases tradicional como ellos tienen en la escuela. Entonces eso lo hace ser acogedor, lo hace que se puedan concentrar y que se sientan motivados a aprender. También porque empiezan a aprender por imitación. Las maestras en Frogging hablan inglés todo el tiempo. Entonces los niños las empiezan a escuchar y poco a poco empiezan a entenderles sin traducir y sin darse cuenta ellos les empiezan a contestar a las maestras en inglés. Y después ya cuando menos se acuerdan dicen, ay, ya le estoy contestando en inglés y se emocionan. Y como les dije, la emoción es algo súper importante para aprender, es una de las cualidades que tenemos que tener para aprender. Pues como esta se logra al momento de que ellos se dan cuenta, wow, sí estoy aprendiendo, lo siguen practicando, ellos se motivan automáticamente. Es como aprenden los bebés. No sé si ustedes como papás, bueno, pues si son papás y ya han tenido sus hijos, si ya ahorita tienen a sus hijos en Frogging, fueron bebés. ¿Cómo eran con sus hijos cuando eran bebés? Les platicaban todo, hacían caras con ellos. Obviamente un bebé cuando tiene menos de un año a lo mejor todavía no habla, pero te puede entender. Puede entender si tú le dices, no toques ahí, o ven, o tienes hambre, ellos te pueden entender. Así es como aprenden ellos acá inglés. A lo mejor no es que ya entren a Frogging y vayan a salir hablando al mes, pero van a empezar a entenderlo y después van a empezar a hablarlo, pero lo tienen que estar escuchando constantemente. Entonces, eso es lo padre de Frogging, que no nada más lo escuchan, sino que ellos también lo van practicando, que es como los niños aprenden a hablar. Aprenden a hablar al principio por sílabas, de repente pronuncian ciertas cosas mal, la R, por ejemplo, que no la pueden pronunciar, o ciertas letras, que es parte normal de su desarrollo del lenguaje. Bueno, igualito pasa en el inglés. Empiezan a practicar y a lo mejor se equivocan en la pronunciación de ciertas palabras o no saben la palabra, cómo decir cierta palabra que la están pensando en español en inglés, pero es parte del proceso y nosotros los acompañamos en ese proceso. Nosotros hacemos que ese proceso de aprendizaje sea satisfactorio, sea que tengan un bonito recuerdo de eso, no algo como que, no, muy mal, te equivocaste, tacha, siéntate. No, lo hacemos en un ambiente de juego en donde ellos no se sienten, no quiero ya hablar. Como muchos de nosotros aprendimos inglés, que aprendimos a hablar y era de que te la sacaste mal y ya mejor decías, no, ya mejor ya no participo porque delante de todos me van a decir que no supe pronunciar tal palabra. Y no, aquí lo hacemos en un ambiente muy relajado, en un ambiente de juego, en un ambiente donde la maestra entiende perfectamente que el niño está en su proceso de aprendizaje y que algunas palabras las va a pronunciar mal y la maestra las va a pronunciar bien y así para que el niño empiece a aprender cómo pronunciarlas bien. ¿Cómo aprenden? Aprenden porque ellos se van recordando, como están jugando, lo están viendo como una experiencia y se van acordando de eso, lo recuerdan y lo retienen más. Yo les platico mucho, por ejemplo, que me dicen, oye, yo les pregunto a las maestras en capacitación, a ver, ¿quién de aquí sabe manejar un carro? No, pues ya. ¿Quién de aquí sabe nadar? No, pues ya. ¿Quién de aquí sabe andar en bici? Pues ya. Bueno, ¿cómo aprendieron a nadar o andar en bici o manejando? ¿Cómo lo hicieron? No, pues me ayudó mi papá. Ok, pero ¿cómo te ayudó? ¿Tú lo veías y aprendiste? ¿O se tuvieron que subir al carro o meter a la alberca o montar en la bicicleta? No, pues lo tuvimos que hacer. Así es esto. Cuestión de aprendizaje, tanto para hablar, para todas las habilidades que requieren, que son cosas que ya no se te olvidan, como hablar. Por ejemplo, aprendes a hablar y aunque si te operaron de la garganta y tienes que pasar un mes sin hablar, cuando vuelvas a tener voz vas a poder hablar. Igual nadar. ¿Sabes nadar? Pasa un año que no nadas porque no nadas en invierno hasta el otro verano, pero puedes seguir nadando porque ya aprendiste esa habilidad. Andar en bici. Igual y a nosotros de adultos aprendimos de pequeños, dejamos varios años de practicar bicicleta, nos volvemos a subir en la bicicleta. Claro, a lo mejor no somos tan expertos como de niños,
pero nos subimos en la bicicleta y andamos en la bicicleta. Esas son las habilidades que nunca se olvidan porque las aprendiste haciéndolas. Aprender haciendo, que es una de nuestras características. Learning by doing. Tenemos que aprender haciendo. Por eso aquí los niños aprenden haciendo. Haciendo mientras juegan, haciendo mientras conviven con sus compañeros, haciendo mientras contestan a la maestra alguna pregunta, mientras hacen alguna actividad. El aprender haciendo es la clave de cualquier cosa que quieras aprender. Lo tienes que practicar. Y eso es lo que hacemos aquí en Froggy. Otra, ¿por qué 8 niños por salón de clases? Otra de nuestras características en Froggy es, aparte de aprender jugando, de cómo aprendemos, que les estaba diciendo, que aprendemos haciendo, otra es que nuestros salones son de máximo 8 niños por salón de clases. ¿Por qué 8 niños? ¿Por qué no 15 o 20? Bueno, porque con 8 niños nos podemos asegurar que la maestra puede conocer a cada uno de sus alumnos, ir aprendiendo cuál es la forma o cuál es la forma de aprender, de los estilos de aprendizaje, cuáles son las formas de aprender que tienen facilidad para atraerlos a través de esa. Si tienen facilidad, por ejemplo, que son muy de movimiento, que aprenden, son kinésicos, les gusta moverse, bueno, va a poner alguna actividad de movimiento. No quiere decir que ese niño nada más aprenda cuando se mueve o nada más aprenda mientras que canta. No, tiene esa facilidad que se la vamos a mostrar porque de esa forma sabemos que este niño lo vamos a lograr motivar. Pero también vamos a practicar las diferentes formas de aprender, ¿verdad? No nada más, bueno, él es de música, él con música, a él le gusta moverse, él es moviéndose, a él le gusta escuchar, él es escuchando. Vamos a practicar todas las habilidades, pero como maestra tú vas a poder conocer a tu grupo y planear en tu clase diferentes actividades que le quede a tu grupo. Otra de las ventajas es que así podemos jugar. Imagínense, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en mi casa, como les dije, pero aparte trabajaba en una escuela con 20, 30 niños. Yo quería aplicar lo mismo que yo hacía en mi casa con los 20, 30 niños, pues no lo podía hacer. Porque imagínense, por ejemplo, repartir las barajas. Pues ¿cómo podemos jugar 20 personas barajas? Realmente puedes las que te sientas aquí en la mesa, que es lo que tenemos en Froggy. Nuestras mesas son como una U, entonces todos los niños pueden estar interactuando y la maestra está al centro. Entonces, así es como todos los niños conviven, todos los niños participan, la maestra se asegura de escuchar a cada uno de estos niños si está pronunciando correctamente, no para reprimirlo como que no, muy mal que lo pronunciaste mal, sino para ella, la maestra, decir cuál es la pronunciación correcta para que el niño la imite a la maestra o al maestro cómo se debe de pronunciar correctamente. Aparte, los juegos pues te toca participar porque te toca, ¿verdad? Porque son máximo 8 niños en el salón de clases. Entonces, a la maestra puede estar viéndolos a los ojos, se sabe su nombre, los va a llamar por su nombre, puede revisar sus trabajos, puede saber en qué está fallando y en qué debe de reforzar. Todo ese tipo de acciones son los que hacen, que logran que Froggy sea efectivo. Que realmente logran que digan, wow, oye, sí están aprendiendo, sí estoy notando la diferencia. Otra de las cosas es que los niños se sienten que son queridos, que forman parte de un grupo. La verdad es que con la sociedad ahorita como está, todos los papás que andamos a la carrera porque trabajamos o en las escuelas que son muchos niños en clase y las maestras cambian de salón y todo, a veces perdemos esa parte personalizada, el llamarlos por su nombre, el verlos a los ojos. Eso lo podemos hacer en Froggy. Porque la distancia que tenemos entre el maestro y el niño es súper cerca, es el tamaño de la mesa. Entonces la maestra siempre está al contacto con cada uno de los niños en las clases. Y eso hace que los niños se sientan parte del grupo, que se emocionen los niños y aparte aprendan mejor, porque van a participar, no se les va a reprimir, no es tanto de que, eres el último o eres el primero. Realmente somos un equipo, trabajamos como equipo en clase. Por eso es que son máximo 8 niños por salón de clases. ¿Por qué solo 2 horas? Esa es otra de las preguntas que nos hacen mucho, ya sea por inbox o cuando damos informes en las sucursales. Damos máximo 2 horas a la semana. Bueno, 2 horas es lo que se da normalmente, lo que estamos ofreciendo. Una es para eficientizar, para las maestras al momento de planear,
poder planear actividades donde los niños se sientan involucrados y sientan como que ya quiero que sea la siguiente clase. No una clase tan extensa que a lo mejor van 1 o 2 veces y después ya dicen, ya no quiero ir al inglés, se tarda demasiado, se tarda mucho. Entonces, es el tiempo que hemos comprobado que los niños que van 2 horas una vez a la semana, o ya sea el sábado las 2 horas, o entre semana 2 horas, o lunes y miércoles 1 hora cada día, o martes y jueves 1 hora cada día, hemos visto los resultados positivos de que sí aprenden. Son 2 horas de clase, pero son 2 horas efectivas, porque la maestra está aquí con el niño, está cerca del niño, está viendo el avance y está practicándolo todo el tiempo. Entonces, por eso es que es efectivo esas 2 horas. Y me preguntan, oye, ¿y es suficiente? Es que hay otra parte que me dicen que es mejor más tiempo. Obviamente, no critico, si pudieran ser más horas, está bien, pero con 2 horas hemos comprobado, es una metodología comprobada, que sí aprenden los niños. Lo que estamos ofreciendo, que es que los niños aprendan a comunicarse de forma oral y escrita, de forma efectiva, a la edad que tienen los niños, sí lo hemos logrado con estas 2 horas. Es importante que vayan los niños, ¿verdad? Porque a veces son 2 horas, pero falta un día, o falta una semana el sábado y pues ya perdió las 2 horas. Sí es importante la regularidad que ellos vayan, pero la verdad sí tenemos comprobado que sí aprenden. También les recordamos a los papás, es importante que ustedes en casa también lo puedan reforzar escuchando música en inglés, seleccionando el idioma de las películas en inglés, tratando de hacer que los niños lo puedan practicar fuera también de Frogging, ¿verdad? Porque la práctica y el estarlo escuchando sí les ayuda. Pero estando en clase, las 2 horas que están en clase son 2 horas efectivas de aprendizaje, porque el niño lo está escuchando el inglés y lo está practicando. Ahí va. ¿Qué tipo de juegos utilizan? Esa es otra de las preguntas, como que me dicen, oye, es que dices que tienes más de 80 juegos didácticos, wow, pero ¿qué tipo de juegos son? ¿Son juegos que yo puedo comprar o son juegos que ustedes hacen? Tenemos una combinación. Hay juegos que compramos en Estados Unidos que son didácticos y los utilizamos aquí, pero la mayoría de nuestros juegos son juegos que nosotros hemos diseñado. Tenemos flashcards, tenemos bingos, tenemos pósters, tenemos Jeopardy, tenemos twisters, tenemos todo ese material está creado por nosotros. Entonces los personajes o los dibujos que ven los niños en los juegos son los mismos que ven en los libros, porque los libros también fueron diseñados por nosotros, o sea, por un equipo de maestros. Entonces, tanto los libros como el material con el que ellos juegan se relacionan. Entonces, esto hace que para los niños tenga más sentido, ¿verdad? Como que lo encuentran como que, ay, todo esto es Frogging. Es el libro que tiene la ranita y que tiene los personajes que están en los juegos, pero también están en los pósters y también veo todos los colores que son de Frogging. Entonces, eso les ayuda a que ellos se sientan como que es una metodología completa. Que ellos se sientan y que es una metodología completa, ¿verdad? Entonces, también hemos creado algunos juegos como el que les platicaba, el Uno Verbs, que son cartas de los verbos irregulares que van por niveles según el nivel en el que estén. También tenemos uno que se llama Big Pictures, que eso es para conversar, para hacer preguntas a los niños, para resaltar qué tan observadores son, no qué tan observadores, sino dentro de una foto, cómo podemos interactuar viendo esa foto, conversational cards, Jeopardy, everyday questions. Tratamos de tener una variedad de juegos que motive a los niños y que les haga decir, qué padre, me encantan este tipo de juegos porque son coloridos, porque los puedo jugar con mis compañeros, trabajamos en equipos, trabajamos en pares o de estos 2 niños, estos 2 y estos 2, vamos a hacer tal juego. Fomentamos mucho dentro de los juegos también que haya competencia, pero una competencia sana. Y que a veces les va a tocar perder a unos, a veces les va a tocar ganar a otros, a veces a algunos les va a tocar empezar el juego, ser el primero y a veces a uno le va a tocar ser el último. Y verlo eso es también una de las características de los juegos. Que ese tipo de actividades o de situaciones los prepara a ellos para la vida diaria, que a veces te toca esperar mucho en la fila, a veces te toca que te atiendan primero, a veces te toca interactuar con alguien en tu equipo que pues trabaja más lento o sabe más que tú y poderlo tolerar y poderlo trabajar de forma positiva.
Entonces, ¿qué juegos utilizamos? De todo. Utilizamos juegos que podemos jugar en la mesa, en el piso, donde los niños estén parados y estén alrededor del salón. A veces los sacamos afuera del salón y en el pasillo hacen algunas actividades. Utilizamos juegos donde ellos estén concentrados, sentados, y juegos donde ellos tengan que estar en movimiento, juegos en donde ellos tengan que a veces brincar o correr o atrapar algo, ser observadores. Practicamos mucho, en los juegos utilizamos muchas habilidades que requieren ellos para concentrarse, para aprender y para sentirse contentos de estar aprendiendo. Otra de las preguntas es, bueno, ¿cuáles son las ventajas de Froggen con otras escuelas de inglés? Cuando nosotros iniciamos en el 2005, realmente no había en sí, aquí en Monterrey, alguna escuela especializada en inglés en niños. Realmente empecé yo y era así como que, ¿y por qué inglés para niños si hay? Los adultos es el gran mercado. Yo me quise especializar en niños porque la verdad me encantan los niños, me encantan todas las actividades que puedes hacer con ellos, pero aparte también porque no había esa opción en el mercado. Entonces les damos tickets, juegan, entonces era algo súper divertido para ellos. Pero ahorita ya hay muchas otras escuelas también de inglés para niños, porque pues bueno, como que es un gran mercado, ¿verdad? Los niños. Y también los niños tienen que aprender inglés cada vez, ya es más indispensable saber inglés. La principal ventaja que tenemos en Froggen, con las otras escuelas, a veces me dicen, ¿y esta no me la recomiendas? La verdad, todas las metodologías pueden ser muy buenas, o sea, no puedo decir, esta es la mejor y todas no sirven. Todas las metodologías de aprender inglés pueden ser buenas. Lo importante ahí es cómo se aplique el enseñarlo. Que no se quede solo en enseñarlo, sino en que los niños lo aprendan. Que no sea nada más, sí, yo doy muchas horas y no sé si lo aprenden, pero sí lo enseño. Aquí en Froggen una de nuestras características es que nos aseguramos que los niños aprendan. Learn quiere decir aprender y teach, enseñar. Entonces, no solamente enseñamos el idioma, sino nos aseguramos que los niños aprendan el idioma inglés. ¿Cómo nos aseguramos de que los niños aprendan? Porque son grupos pequeños, porque las maestras tienen que hacer una evaluación después de cada clase de cómo estuvieron los niños, porque la coordinadora está al pendiente de cada uno de los niños si hay algún cambio en ellos en comportamiento o que notamos algo que podamos mejorar o que podamos hacer por él. Porque jugamos, entonces nos damos cuenta a través del juego de cuál es la necesidad o cuál es la forma de aprender, que con más facilidad aprenden los niños. Entonces los llamamos por su nombre, los vemos a los ojos, los conocemos. Entonces cuando tú conoces a tu alumno, realmente el aprendizaje es más significativo y más efectivo. Esa es la principal ventaja. Todas las sucursales, las maestras están capacitadas, son maestras sonrientes, son maestras con experiencia. Eso hace, ya tenemos ahorita 32 escuelas, como les decía, entonces tenemos los mismos libros, el mismo material, los mismos salones de clases, todo eso para tratar de asegurar que realmente el aprendizaje, la enseñanza sea de calidad y con los estándares que manejamos en Froggen, pero que el aprendizaje sea significativo, duradero y que sea realmente algo que ellos se puedan sentir orgullosos de lo que saben de inglés, que digan, ¿sabes inglés? Sí, sí sé. No de que, ¿sabes inglés? Pues no, realmente sí sé inglés porque ya lo he hablado. Esa es una de las principales ventajas que yo le veo de Froggen con otras escuelas, ¿verdad? La cantidad de niños por salón de clases, la forma de dar las clases, los libros que tenemos, que como les decía, es material que hemos desarrollado a lo largo de los años, la experiencia que tenemos como franquicia, que se la transmitimos a cada una de las franquicias nuevas. Por ejemplo, si Froggen es nuevo en tu ciudad, por ejemplo, las más recientes son las de Ciudad de México. En Ciudad de México tenemos apenas 1 año y medio en operación Froggen. A lo mejor los de la Ciudad de México puedan decir, oye, pues Froggen yo nunca lo había escuchado, esto yo creo que es una metodología nueva. Bueno, es nuevo el Froggen en esa ciudad, pero como experiencia de maestros, pues tenemos desde el 2005 que yo empecé con la primera escuela y desde 1993 cuando yo empecé a dar clases que empecé a darle forma a esta metodología. Entonces tenemos muchos años de experiencia que se los vamos transmitiendo a las sucursales.
Otra de las preguntas, bueno, y la capacitación que les damos también a las maestras. A veces, aunque estemos nosotros en Monterrey, que somos el corporativo, y todas las escuelas estén en otras ciudades, hemos creado capacitación ahora en línea a través de videos y a través de comunicados que las hacemos cada semana para que las maestras crezcan como maestras, como personas, y también eso lo puedan transmitir a los alumnos. También me preguntan acerca de los libros, el material. Pues ya les platiqué un poco eso. Los libros son obra propia, los desarrollamos nosotros pensando en que son para niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Entonces, están diseñados el contenido, la cantidad de hojas, para que sí sea parte de la clase, pero sea también parte de la clase es el interactuar. No nada más es hacer el libro, sino es también el jugar y el interactuar con los demás. Y ya para terminar me dicen, pues tienes miedo a la competencia, oye, ¿qué me dices de la competencia? La verdad la competencia es buena porque nos motiva a ser mejores cada día, a dar lo mejor de nosotros cada día. Entonces, continuamente estamos innovando, ya sea en libros, en juegos, en forma de capacitación a maestras, en la imagen que manejamos, por ejemplo, ahora traerles estas entrevistas a ustedes que son cosa extra que les podemos brindar a nuestro conocimiento extra que les podemos brindar a ustedes, papás, porque estamos comprometidos con los niños, pero los niños, sus principales maestros son ustedes, papás. Entonces, también queremos nutrirlos a ustedes como papás para que se sientan, para que puedan tener más herramientas para estar mejor con sus hijos, para poder tener herramientas por si sucede alguna situación con los niños, saber cómo atenderla. Y nosotros como escuela de inglés, asegurarnos que sus hijos aprendan inglés de verdad, que aprendan inglés en el que ellos se sientan cómodos, que se sientan seguros de que saben inglés y sobre todo de que se sientan que ya lo están haciendo, que lo están practicando día a día que vienen a clases, aunque sean los bebés de 3 años. Los bebés de 3 años empiezan a decir palabras en inglés y entienden muchísimo más de lo que pueden hablar. Entonces, bueno, pues es un poco el resumen de qué es Froggen. Cualquier duda, cualquier comentario o así, me lo pueden dejar aquí en los comentarios y yo les contesto. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, papás.